Rapidísimo. La verdad es que estos 5 sábados que llevamos se han ido muy rápido. Yo tengo una muy buena experiencia con ustedes, los comentarios, las lecturas, la forma en la que hemos ido participando todos. Y pues antes de iniciar, tengo en verdad la esperanza de que esta trayectoria haya sido muy agradable para todos ustedes. Así que en este orden de ideas, culminamos, Mauricio, todavía tenemos en el camino con a Macbeth o Macbeth. Por ahí hay yo no sé realmente cómo deba pronunciarse el asunto. Él parece ser que en español es una palabra grave, en inglés no sé cómo sea el tema de pronunciarse, pero pues vamos a darle camino, vamos a fatigar estas páginas que nos faltan, si todos lo tienen a bien. Estimado Mauricio, ¿quieres decir algo antes de empezar? Pues únicamente que ojalá se la estén pasando bien, ojalá que las lecturas les estén gustando y que el chisme les esté gustando, porque finalmente la lectura sin chisme no está mal, pero la lectura con chisme pues es mejor, ¿no? Y la verdad es que el chisme sin lectura es un deporte internacional, pero tener una lectura al menos nos da como una base para chismear de lo mismo, ¿no? Y entonces eso siempre es delicioso, entonces ojalá se le estén pasando muy bien. Ojalá esto les alimente de alguna manera en algún aspecto de su vida, personal, profesional, emocional, lo que sea, porque finalmente lo que dijo Víctor creo que es lo más importante, que es formar una comunidad, ¿no? Que creo que la hemos ido construyendo y perfeccionando poco a poco. No digo Víctor y yo, digo toda la bola de personas que estamos aquí, que hemos estado varios cursos. em, y y es algo muy valioso, ¿no? Sobre todo en tiempos tan convulsos como los de ahora, como que a partir del 2000, como que la vida dijo, no, ¿sabes qué? Eventos históricos para todos, chingue su madre, ¿no? Y entonces cada 2, 3, 4, 5 años tenemos una sacudida muy dura y siempre es tener bueno de dónde agarrarse una vez a la semana para decir, bueno, acá se puede cotorrear en paz, ¿no? Entonces, pues eso, ojalá le estén pasando bonito. Muy bien. Yo tengo algún par de cuestiones que me gustaría platicar del texto, algunas cuestiones que he estado rumiando, releí algunas partes de nuestro texto en cuestión. Pero me gustaría escuchar un poco a ustedes, en sus impresiones, en sus relecturas, en lo que ha ido quedando un poco en la mente, que han ido reelaborando de esta tragedia, que por cierto, por ahí a lo mejor Mauricio y yo comentamos algo un poco sobre el asunto de la teoría de géneros, ¿no? Es decir, en la semana que nos reunimos un poco para ir fraguando esta sesión, para ir preparando algunos tópicos, caímos un poco en la cuenta de que hay un tema muy interesante en cuanto a la posibilidad de que esta obra, considerada como tragedia, como drama, pues en el sentido quizás clásico de Shakespeare, no lo sea tanto en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo si pensamos en este personaje, pues que consideramos principal, que es Macbeth, pues de pronto vimos por ahí algunas cuestiones que a lo mejor no habíamos reparado tanto, pero ya platicaremos de eso. Pero si ustedes tienen algo que poner aquí en la papelera, sobre la mesa para comentar, pues adelante, por favor. Nuestro compañero Carlos nos mandó un aviso que no iba a poder estar en esta ocasión. La vez pasada nos había dejado un torito aquí cuando nos planteó el tema de las brujas, ¿no? Y también Wendy por ahí muy acertadamente nos planteaba este asunto que se nos fue a algunos, yo entre ellos, si Lady Macbeth había sido madre o no, por esta parte donde ella dice que pues ha amamantado un niño y que, claro, tiene un contexto particular, pero también había una cuestión por ahí. Pero no sé si ustedes tengan algo más que comentarnos al respecto. Hola Rocío, No, buenos amigo, días. darles chance, llevan leyendo Ah, buenos días. como... Hola, Rocío, buenos días. Llevan leyendo con desesperación a Shakespeare ya mes y medio. Ya están
Estamos en la recta final del maratón, ya vienen exhaustos. Yo quisiera exponerles un detalle que puede ser que igual en ese momento de la lectura me hubiera echado una cabeceada y me hubiera perdido la relación a vida. Me extrañó de pronto el momento en que Macbeth mata a Duncan y consternado, temeroso, que me resulta muy contrastante la actitud de este matón, ¿no? Que de pronto se manifieste tan temeroso. Y cuando Lady Macbeth le dice, a ver, yo me encargo de más o menos acondicionar la escena y tú relájate, ¿no? Este, cuando golpean la puerta, entran, no ubico bien quién, y pregunta por el rey. Y entonces el otro dice, le dice a Lady Macbeth, ponte la bata, es decir, pégate unas lagañas, algo, para que no te que acabas de despertar y que no hemos urdido ahorita el plan tan así, ¿no? Tan descaradamente. Y de pronto pregunta por el rey, no me acuerdo el personaje, y dice, pues estará en sus aposentos, ¿no? Y Macbeth le conduce a la puerta, y entonces cuando entra y descubre que pues está asesinado, ¿no? El rey, y montan ahí el drama. Y a mí lo que tengo que es donde me quedé pensando, dije, joder, igual no reparé y se me pasó, que de pronto se supone que Macbeth no sabe que lo han asesinado, ¿no? Se supone, entonces yo dije, este es el truco como el cineasta, ¿no? Te saca de la manga el capítulo y te mete en la escena sin que te sepas por dónde te la cuela. Entonces Macbeth se supone que no está enterado de que ha sido asesinado. Ese es el disimulo, la estrategia. Y sin embargo es quien le da muerte a los criados. Y entonces de pronto, ¿cómo es cuál es la razón de haberlos matado si supuestamente ignora que ha matado, que estos han matado al rey en la estratagema que montan? Pero te digo que me seguí leyendo hasta el final, pero luego me quedé y dije, luego lo voy a confirmar en el libro que tú enviaste, Mau, porque leí una traducción al español de otro, y dije, a lo mejor aquí hay algo que lo cuadra, que lo quisieron acomodar, o yo me eché una cabeceada y lo perdí. No quise reparar en ese momento para que terminar la lectura y poder tenerla en disposición el día de hoy. Pero ¿es así que se lo saca de la manga o es algo que me falta, que no, yo me perdí en la lectura? ¿Sí me explico? No, no, perfectamente. Justo vamos a hablar al respecto del terrible plan de Macbeth para asesinar al rey, porque eso que tú dices además ya es consecuencia de su primer estupidez, Ujú, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, piensa la escena, los guaruras de un hombre poderoso, ¿no? Van y matan al hombre poderoso. Y luego, ¿qué esperabas, no? ¿Cómo esperabas que se inculpen? ¿Qué? ¿No? Los tiene que matar, ¿por qué aparecen muertos? Como que en el plan nunca se le ocurrió decir como, ¿por qué aparecen muertos? Y luego todo lo que dices, ¿no? Ah, no, los maté porque sabía que habían matado al rey. Sí, pero no que estabas dormido y que no sabías. No, pero lo soñé y ya, no, o sea, como que, sí, ahorita hablamos de eso, claro, claro, lo dejamos acá en el corcho para conversarlo. Ada, por favor. Gracias. Sí, justo también en esa misma escena eh, me quedé pensando, hay muchas formas de matar a alguien. Digo, yo no puedo matar ni un ratón, la verdad. Soy de imaginación desbordada, pero ya a la hora de la hora soy habladora y jota, no lo hago. Pero el apuñalamiento, número uno, necesitas mucha fuerza. Número dos, tiene que ser muy personal, porque es cuando estrangulas a alguien, o sea, lo tienes aquí, lo estás viendo todo el momento. Y en esta escena, Macbeth es el primer asesinato que comete. Evidentemente lo comete mal, no está mal pensado, no está bien pensado,
regresa a la habitación, trae los puñales y Lady Macbeth le dice, una cosa que te pido y la haces mal, carajo, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí con los puñales? A ver, ya. Y el otro como niño, es que ya me dio miedo, no quiero regresar, no lo quiero ver. Entonces, a ver, ya, dame los puñales, yo voy. Y ella es la que arma la escena, inculpa a los custodios, porque ya previamente los drogó para que Macbeth pueda entrar a matar a Duncan. Se le quita los puñales, agarra la sangre, que me imagino que eso fue una carnicería por como la describen después, ¿no? Que le da de puñaladas en la cabeza y en el pecho, una cosa horrenda. Y entonces, es que Lady Macbeth no tiene parangón de veras. Se, así, las manos tintas en sangre va y les embarra en la cara a los otros y les pone los puñales así en la almohada, como si de veras. O sea, ¿qué asesino va a hacer eso? Macbeth es el que lo hace y lo primero que le dice la esposa es, cámbiate y lávate las manos. Sí, para que no se encuentre la sangre. Cuando llega Macduff, porque se supone que ya pasó la noche, es la madrugada, ya va a despertar el alba, y tengo que despertar al rey porque me dijo, porque hoy se va. O sea, Macbeth le dice, pásale, pásale a despertarlo, ¿no? Entonces el otro sale, pegan de gritos, se arma el escándalo, pero yo lo que iba es cómo en esta obra Shakespeare trata la hombría y la niñez. O sea, siempre el niño es el débil, es el tonto, pareces un niño. O sea, ni un niño hace esas cosas, le dice Lady Macbeth. Antes de eso, cuando ve que se va a cobardar y va a decir, ay, no, ¿qué crees? Yo creo que no mato a mi cuate. O sea, en vano tus juramentos, ¿no? Yo he tenido un niño de pecho. Entonces, siempre el niño para Shakespeare es la debilidad, es la tontería, es la inmadurez, que no sucede en otros autores, que pues es la inocencia, el candor, la dulzura. No. En esta obra en particular, Shakespeare trata muy mal a la infancia. Y el hombre, bueno, o sea, es una mezcla de Apolo con Zeus, ¿no? O sea, yo soy Zeus, bájate de mi nube. Y pues no, tampoco. Ahí confirmé que Macbeth es muy joven. O sea, sí, ya es un hombre que ya estuvo en la guerra, que ya defendió a Macduff, que ya mató en la guerra, pero no ha cometido un asesinato planeado y frío. Y pues todo le sale mal por la misma juventud. Y ya, eso quería decir. Gracias, gracias, Ada. Fíjate que un poco a partir de lo que dijo Ada y lo que dijo Julio, en esta parte de la escena, pues yo no sé si llamar, es decir, de pronto viene a mi mente una especie como de pensamiento que parece como una torpeza por parte de Macbeth lo que hace, ¿no? Es decir, va dejando todas las pistas para que la evidencia apunte que es él el asesino y que por más que quiera desmentir eso, él ya sembró, ya dejó, digamos, todas las migas de pan que seguirán Hansel y Gretel para llegar con la bruja. Es decir, no hay forma ya de, como de salvarlo. Pero a mí me genera eso una especie como sí de calambre cerebral. Porque a mí me gustaría no quedarme con esa imagen de Macbeth, como Macbeth el del asesinato torpe. Yo en mi lectura de esta semana de la obra intenté un poco como, sobre todo en estos últimos días, a partir de la plática que tuve con Mau, yo me resistí un poco a lo que habíamos platicado y intenté rescatar a Macbeth, ¿no? Es decir,
¿Cómo está Pero, ese asunto? pero, Déjenme, déjenme. antes de que lo rescates, vamos a terminar de cocinarlo en el caldero y luego tú Ok, ya argumentas a su favor, ¿te parece bien? ok, va. Entonces me Y quedo luego callado por el momento. quien se sume a tu perspectiva, que venga también a defender al señor este, ¿te parece? Va, me quedo Sí, entonces ahí solo hay en un dos notas impasse. que quiero decir respecto a lo que Va, dijeron Julio y Ada. aguanto entonces. Me voy al caldero de la bruja. No, no, solo al patíbulo de espera, no tan lejos. Hay estuvimos discutiendo precisamente sobre este tema, porque en la oferta de Shakespeare, de cómo nos presenta Macbeth, eh, efectivamente nos parece de entrada una tragedia. Parece coincidir en términos canónicos, en términos aristotélicos y shakespearianos, con una tragedia, ¿no? Parece coincidir los personajes altos, parece coincidir el camino del héroe, parece coincidir también el grupo de circunstancias o peripecias que lo van a llevar hacia culminar con su tarea. Parece coincidir también el final, donde termina muerto, ¿no? En una escena así muy candorosa y parece que está ahí el destino marcando su camino. Pero, pero, efectivamente, si uno le pone atención, yo concuerdo con Nada y con Julio. Hay cosas que son sumamente idiotas, pero sumamente idiotas. Eh, para mí es muy difícil atribuírselo a la juventud de Macbeth. No porque no tengas razón, solo quiero decir que a mí se me dificulta, pensando en que es un personaje que está basado pues en un Macbeth de la vida real, ¿no? En un rey que tomó el mando casi a los 40 años. O sea, que si un hombre, o sea, que si yo puedo ser así de idiota a los 40 años, seguro, ¿no? Digamos, no, por supuesto que sí, pero digamos, también pero no tiene 16, a lo mejor tiene 16 mentales, pero a mí me cuesta trabajo verlo físicamente de 16 o 17. Pero es muy inocente, efectivamente es muy inocente, porque lo que yo platicaba con Víctor es que parece ser un soldado, es un buen soldado, pero no le puede pedir uno mucho más a un buen soldado, ¿no? Un buen soldado va a la guerra y mata, ¿no? Pero a la hora que es construir intriga, enfrentarse al destino, tomar decisiones complejas, pues como que para eso está Lady Macbeth y no él, ¿no? Como que no le da, no le gira, porque sí comete varias torpezas que por otra parte me parecería a mí bastante complicado atribuírselas a Shakespeare y pensar que fueron un error de Shakespeare, ¿no? De cómo intentó pintar este personaje y le salió mal. Me cuesta mucho trabajo, sobre todo porque es de las obras tardías, ¿no? Sobre todo es una obra que se representó, se presume en 1606. Entonces ya fue después de Romeo y Julieta, después de Hamlet, después de Sueño de Noche de Verano, es de la segunda tanda. Entonces a mí me cuesta trabajo pensar que fuera un error. Por lo tanto, si yo asumo que es a propósito, tenemos que empezar a repensar la idea de Macbeth como tragedia, ¿sí? Porque en algún momento, eh, yo lo que conversaba con Víctor es que yo les quería traer a cuenta que a mí me parece que Macbeth es un relato de ambición. Y luego bien lograda, mal lograda, lo que quieran, pero es un relato de ambición. El núcleo de la obra lo recorre de cabo a rabo, es la ambición del hombre, del humano, del soldado en general. Bueno, en este caso, y yo creo que no sé si muchas veces pasa eso, en Shakespeare, pero también de la mujer, ¿no? La ambición de la mujer, la búsqueda de poder, la urdidumbre del destino, etcétera, ¿no? Pero de fondo no deja de estar el relato histórico. Recuerden que Shakespeare tiene toda una serie de puestas en escena que tienen referencias históricas, donde él intenta medio representar, pues no es un documental, ¿no? Sería como estas telenovelas de hace 40 años de Porfirio Díaz, que uno las ve y dice, bueno, no es Porfirio Díaz, pero es mejor que un libro de texto, ¿no? O sea, la gente lo ve con más candor que con un libro de texto. Entonces, Macbeth es un poco eso, ¿no? Como una novela, pero pues justo, de Macbeth.
Y Macbeth, no olviden que es escocés. Y no olviden que es un rey de Escocia contado, fabulado por un inglés 500 años después. Entonces, eh, hay también un grado de, pues, de ataque étnico, ¿no? Como de los escoceses son estúpidos, ¿no? Como que todos los escoceses son estúpidos, porque recuerden la ligazón que tiene ahí de Banquo. Banquo finalmente es antecesor de Jacobo I. Entonces también es una gracia con su mecenas, de decir, claro, tú provienes de un linaje noble, de gente brillante, de gente que conoce el destino y que lo afronta, y nos salvaste de ser estúpidos como los escoceses. Si no hubiera sido por tu linaje, hubiéramos sido así de bobos, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa muy interesante. Lo que decía Víctor de la teoría de géneros, se los adelanto un poco para ver si quieren urdir por allá. A mí de pronto me pareció que la crítica shakespeariana comete la equivocación que se comete, por ejemplo, con el Quijote, de no, el libro y el Quijote, y lo ponen en un altar y con una solemnidad que cuando tú lees el Quijote no la tiene. El Quijote es un relato de un viejo loco que leyó demasiados libros, piénsenlo para ahora, un güey que vio demasiado Netflix y se creyó que era un personaje de una serie de Netflix y salió al mundo a vivir como si fuera una serie. ¿No? El Quijote más o menos es eso. Luego es una pluma maravillosa y tiene un montón de complejidades, por supuesto, pero no es lo que nos vendieron en el romanticismo. ¿No? Esta escena de, oh, pelea contra los molinos, como si no hubiera mañana. No, esa escena, el capítulo 8 del Quijote, es para desternillarse de risa porque el viejo idiota está intentando romper unos molinos con una lanza vieja y fea porque él cree que son gigantes. Pero la lectura romántica, la lectura del siglo XIX, nos dejó implantada la idea de que ve y persigue tus sueños. Pero es una lectura de la crítica. Pues es un viejo estúpido intentando irse a pegar con una pared. ¿No? Es como, el chiste lo cuenta Cervantes. Cervantes está contando un chiste. Luego nosotros decimos, no, 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 eso no es un chiste, es una magnificencia de Cervantes. Yo creo que pasa un poco lo mismo con Macbeth. De pronto nos la presentan como una tragedia histórica, pero con un poco de atención, a mí me parece que estamos ante el rostro de lo que se parece más una comedia o probablemente una tragicomedia, ¿no? En realidad hay enredos, no hay cruces del destino, ¿no? En realidad el final gigantesco y maravilloso no termina, ¿no? No es la cumbre de la muerte con un soliloquio tremendo sobre, no, no, al final es, ay, mi mecenas es bien chido, ¿no? Vamos a la coronación del que sí es el bueno. Entonces, por ahí hay algunos rasgos como que a mí me dan la intuición de que si uno lee con ojos de comedia Macbeth, en vez de con los ojos sagrados de la tragedia, y como más del chacoteo, como que por ahí engrana mejor algunas de las torpezas que vemos que decimos, es que, ¿cómo puede ser esto? Y yo me lo imagino, claro, si fuera una serie de parodia de asesinos seriales, pues claro que es muy divertido ver a un asesino tonto que asesina, que hace mal su plan, que queda la sangre regada, que va con la mujer y le dice a la mujer, báñate, no seas tarado, no es que ya, y no, llega temblando, es que ya no quiero agarrar los muertos, bueno, voy yo y yo lo arreglo, pero si cambias el tono, no sé, a mí me hace clic más, como más suavecito, lo de las brujas, ¿no? Las brujas intentando, ¿no? Ofrecerle y el otro agarrándolo. Y entonces como, ah, sí, el chiste al final, ah, jaja, es que eran ramitas que se movían porque iban disfrazados los soldados, ¿no? Como que entonces engrana mejor en mi cabeza, ¿no? Pero yo lo pongo ahí y ya suelto al pobre Macbeth, amigo. Por favor, defiéndelo. Sálvalo de esta injusticia que le estamos cometiendo. No, es que hay varias cuestiones a mí. Yo me resisto un poco a pensar solo en este asunto. Como, pienso que es quizás como un motivo falso en la obra. Es decir, hay un motivo literario como un pequeño subtema que nos obliga a pensar que la historia va hacia algún lado, va a tener un desarrollo hacia un lado. Pero en la literatura hay muchos motivos falsos, como en las historias de detectives. Nos hacen pensar una cosa, pero en realidad el motivo tenía otra intención de ocultar, digamos, una lectura 2 en esta cuestión.
Yo quiero pensar que la idea de esta que plantea Mauricio del destino, pensado desde el siglo XVII, está un poco como nebuloso. Si yo pienso en el mundo grecolatino, quizás el destino de los humanos está urdido, está urdido por la voluntad de los dioses, donde los seres humanos pues no tienen una verdadera capacidad de albedrío, de decisión sobre lo que quieren hacer, porque hay una especie como de manejo titiritero de hilos respecto de lo que nosotros pensamos que podemos hacer y en realidad ya está urdida nuestra trayectoria, ¿no? Es decir, pensamos solo que tenemos un poder de decisión, pero a lo mejor no lo tenemos. Esta idea borgiana de qué peón detrás del peón mueve la mano en el juego del alfil, en el juego de ajedrez, ¿no? Si el peón se mueve creyendo que es libre y que es el peón autónomo, pero en realidad hay una mano que lo mueve, pero no sabe esa mano que hay otra mano, que hay otra mano que la está moviendo a su vez, ¿no? Entonces, esa idea de Borges me aparece aquí un poco en el sentido de Macbeth, de decir, bueno, ¿cómo pienso en ese destino? No puedo asimilar que Macbeth tiene esa cuestión un poco en el siglo XVII de pensar que hay algo que lo está moviendo desde el punto de vista de un contexto donde el hombre es libre de elegir lo que quiere hacer y más que ser, digamos, simplemente culpable porque así estaba predestinado, pues más bien tiene que asumir una serie de consecuencias. Pero hay un elemento que me causa conflicto en esta idea del destino en el caso de nuestro personaje Macbeth, porque se atraviesa un fenómeno un tanto como sobrenatural, que es la aparición de las brujas, que sí van a tener una especie de intervención sobre la trayectoria de vida del personaje, aunque el personaje puede decidir lo que va a hacer. Es decir, digamos que las brujas son quienes incitan al mal, pero no quienes lo orillan necesariamente hacia el mal. Y entonces el personaje Macbeth, pues tiene la capacidad o no de pensar si quiere hacerlo. Tan es así que antes del asesinato, el personaje tiene al menos un par de momentos dubitativos sobre lo que quiere hacer, aunque ya tiene el germen de la ambición de llegar a ser rey, ¿no? Es ahí donde yo quiero centrar un poco el rescate de Macbeth. ¿Qué sentido tendría? Viene aquí una pregunta para todos, es más bien una pregunta retórica. ¿Qué sentido tendría que las brujas incitaran al mal a alguien que es malo? Pues ninguno, porque me parece que dentro del corral de gallinas que las brujas tendrían como almas ya para llevárselas al infierno, al inframundo, pues no tendría nada de malo. Desde el punto de vista del esquema aristotélico de la tragedia, recuerden ustedes que la compasión se siente no por el malo, sino la compasión se siente por el que no tenía la necesidad de sufrir y le han caído todas las desgracias. Y entonces el momento de compasión del público que está viendo la obra, pues se vuelca en una especie de catarsis porque dice, ay, es que este realmente es un inocente que está sufriendo un daño. Mientras que a la inversa, cuando le ocurre algo malo a quien en su trayectoria ha sido malo, pues más bien aparece una especie de justicia social, ¿no? Ay, qué bueno que le pasó. Tan es así que en un asunto me salgo, digredo 30 segundos, pues ¿por qué vamos a enterrar religiosamente al Mencho cuando dejó 50,000 muertos sin enterrar? Y entonces ahí sentimos el asunto de decir, pues es decir, como que no encontramos una correspondencia respecto de una consecuencia que tuvo que haber pasado, una cosa con otra. Entonces yo quiero pensar que Macbeth tampoco era un ser inocente, porque Macbeth es un soldado. Recordemos que al principio de la obra empieza recordando que Macbeth ha salvado al hijo del rey en la batalla que ha tenido contra el rey de Noruega y contra no sé quién más, y que ha peleado con una fiereza terrible. Entonces nos presentan a un Macbeth que es un soldado, que es un sanguinario probablemente en la batalla, pero que no es alguien ajeno al hecho de haber matado o de estar ajeno a estas situaciones, digamos, como de sangre.
Pero Macbeth aparece como un personaje común. Para mí el clic está en pensar a Macbeth como si alguien que ha seguido fielmente las instrucciones del rey. Es el soldadito típico que sigue las órdenes de salvar a su patria, a su rey, a todos los que tienen por misión hacerlo. Pero es un hombre inocente en el, digamos, en su manera de ser. ¿Y qué mejor manera de llevarme un tesoro al infierno que llevarme quizás el alma de una persona que piensa de manera inocente? Y ahí no quiero que ustedes salven a Macbeth como yo, pero estoy pensando que el sentido de la tragedia está en tentar a alguien de una que tiene una cierta, es que es como contradictorio, que tiene como cierta alma inocente, que es ingenuo, vamos a llamarlo así, no inocente en el alma, sino que es ingenuo respecto de lo que quisiera tener como ambición, es decir, detonan en un inocente la posibilidad de decirle tú puedes ser esto y no solamente esto otro. Y entonces el arco trágico o el arco dramático de Hamlet, ahí sí cambia en la posición de un personaje que inicia en la obra como alguien noble, valiente, querido, pariente del rey, que además el rey le tiene una consideración importante porque lo va a hacer varón de Cawdor, aunque ya es de Glamis, y además las brujas vienen, ah, si ya tienes esto, pues mira, también mañana vas a ser rey. Y entonces ahí viene la semilla que intentan para mí hacer de... Así me explico la torpeza, así me explico la torpeza de Macbeth. Es decir, cuando mata a Duncan y todo lo que viene después, me lo explico porque es alguien a quien han tocado en la inocencia, pues de decir, inocente, quizás no es la palabra, pero es un asunto de llevarte a alguien que representa algo que puedes corromper con mucha facilidad. Ahí estaría, ahí estaría un poco ese asunto. Cuando Como yo en los estoy, soliloquios, cuando leemos los soliloquios de Macbeth, aparece en el primero, en el acto uno, que le plantean la idea de ser rey, que además las brujas le dicen que será rey, pero esa decisión de ser rey no se la dan las brujas como profecía. Ya la había dictado el rey Duncan. Y entonces, si nos damos cuenta, esa profecía no es tal profecía. Claro, a lo mejor las brujas tienen ese don de conocer, de la ubicuidad, de saber qué está pasando en otros lugares simultáneamente, pero en realidad no adelantan ninguna profecía y ellas se valen indirectamente de esto que ha dicho Duncan respecto de que lo va a hacer varón de Cawdor, creo, y ellas siembran la semilla de decir, y también, así como va a pasar esto, y que ya se sabe en el reino, aunque Macbeth no lo sabe, y ellas lo adelantan, él también puede ser rey, ¿no? Si quieres, puedes ser rey. Y ahí viene la semilla, porque dice, bueno, pues si voy a ser rey, si ya el destino me ha dicho que voy a ser... Ahí viene ese tema de la inocencia sobre el futuro para mí. Si ya el destino de las brujas me están diciendo que voy a ser rey, pues entonces yo no voy a hacer nada para ser rey. Va a llegar el momento en el que solito ser rey sin que nada haga yo, dice Macbeth, ¿no? En el primer soliloquio que él tiene, se plantea este asunto. En el segundo soliloquio viene una crisis de conciencia respecto de Macbeth, ¿no? Es decir, hay un asunto como de reconsiderar la cuestión de la ambición desde el punto de vista de decir, pues es que tengo que matarlo, ¿no? Es decir, y viene esta reflexión de decir, ojalá solamente pudiera yo matarlo y Sansa acabara todas las demás consecuencias que van a venir, pero viene un poco este asunto. Lo que quiero decirles es que parto de la idea de que hay un soldado obediente que cumple, que no es ajeno a la matanza, a la sangre, a la guerra, pero que en su manera de ser puede ser una especie como de, pues perdonen otra vez la palabra, como de inocente en el sentido de no sé qué voy a hacer cuando sea rico. Y entonces me voy a gastar toda mi fortuna en tonterías en lugar de invertirla. Y entonces un poco le pasa por ahí a Macbeth ese asunto y lo que genera es una torpeza tras de otra torpeza hasta donde yo llego a esta idea de la que planteaba Julio y de la que planteaba Ada, ¿no? O sea, ¿cómo lo mataron si ellos están muertos? Entonces hubo un asesino que mató a todos y me haces pasar como que
ellos fueron los que se mataron después de haberlo matado. O sea, ¿cómo mata uno al otro al final? No sé, ahí está un poco ese asunto. Por ahí quería yo plantear un poco ese rescate que yo hago pensando en Macbeth. Y en el motivo falso que les digo, a mí me lleva a pensar también de que la figura se cambia de lugar en el arco dramático de Macbeth, de pronto cambia hacia la figura del rey Duncan. Porque el rey Duncan en la presentación de Macbeth realmente es un buen rey, independientemente que en su vida privada y extraliteraria haga muchas cosas. Dentro de la obra lo presentan como un buen rey. Tan es así que hace justicia y entonces el que lo traiciona, que fue Caudor, va a dejar de ser, entonces va a dejar de tener el título que le dio y se lo va a pasar a Macbeth y lo considera por sus esfuerzos. Entonces más bien parece ser ahí que el asunto cambia radicalmente de foco. Pasamos de Macbeth al rey Duncan y entonces sí me hace sentido que su asesinato sea el momento aristotélico de la tragedia que le cae a quien es inocente. Y entonces yo siento, es decir, Macbeth cambia, ¿no? De la figura del héroe tradicional, del guerrero, cambia al de un héroe trágico, fallido, de un héroe, de una especie de villano, ¿no? Es decir, cambia en su rol de personaje o de actante de cómo empezó a cómo lleva esta parte del asesinato. Por ahí me quedo, nada más es una reflexión que traía yo. Por supuesto, no sé si lo rescato, pero quiero pensar que más bien tientan al alma buena en el fondo y ahí esa corrupción la lleva a las mayores torpezas cómicas, quizás como planteaba un poco Mauricio desde la teoría de género, ¿no? Perdón, Julio y luego Ada. Yo Gracias. necesito alguien que me defienda como Víctor, ¿eh? Así como Víctor defiende a Macbeth, yo quiero a alguien que me defienda así. Pero ojo, quédense con una idea que es interesante. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Víctor, en casi todo. Por eso no me atrevo a decir que sea una comedia. Ah, ok. Porque al mismo tiempo está ocurriendo lo que dijeron Julio y Ada y a la vez lo que está diciendo Víctor. ¿No? Digamos, no son cosas excluyentes que choquen, están pasando ambas cosas. Ya ustedes lo digerirán como, o sea, ahora sí que pues cada iguana va a mascar para su lado, ¿no? Pero digamos que la idea es que ambas cosas están ocurriendo a la vez y no se excluyen, ¿no? Julio, por favor. Nada, yo nada más quería eh, completar un poco la apreciación en función a que a mí la perspectiva que tengo de Macbeth no es incluso que sea inocente, que sea un alma buena. A mí ya, porque mis prejuicios así me desvían, me pervierten, es un soldado y es un tío hiperbásico, Ok. ¿no? Es un tío formado con una línea y el hecho de haber guerreado y salvado al hijo del rey y haber sido tan sanguinario como pudo haber sido para defender el reino, estaba dentro de su currículum. Es decir, eso no le distingue y no le da un punto mayor, salvo que tenga la capacidad de ser más hábil como para defender lo que defendió y salir vivo y eso, pues. Pero lo que voy que tiene una formación militar. Y yo, francamente, a mí me cuesta trabajo pensar que dentro de esta gente que tiene formación militar, tenga un viso de bondad, no lo sé, no lo sé. Puede que sí, yo me equivoque y mis prejuicios me arrasen detrás. Pero bueno, un poco tomando esa lectura, eso. Y luego contrastando, si bien no creo que sea bueno, ¿sí? También quiero salirme dentro de esa apreciación donde hay un juicio ético en relación al otro mundo, al mundo de las brujas. Yo creo que ellas no tienen tampoco la finalidad de hacer el mal. Ellas les muestran y le dicen, tú vas a ser varón y después, mira, si quieres, además puedes ser el mismo Dios, ¿no? Es cuestión de que te lo trabajes. Pero me parece que estas mujeres, estas brujas, viven dentro del mismo reino que Puck en El sueño de una noche de verano. Es un mundo paralelo, es un universo como de travesuras, ¿no? A mí me lleva a pensar eso, que bueno, finalmente nosotros lo catalogamos porque al final las determinaciones que vamos sumando tienen consecuencias, pero yo creo que en esos universos, esas son otras realidades. Las leyes que tejen en el sueño
obedecen a una realidad paralela que no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces yo creo que no es la intención de tentar al alma buena para generarle, inclinar la balanza hacia el mal. Yo creo que hay, por cuestión de divertimento, ¿no? Un poco te sugiero, te digo, puede ser, y a lo mejor y caes. Y este como tiene un alma muy básica, pues claro que puede, claro que va, claro que, este, que se va planteando conforme vamos leyendo en la tragedia. Pero bueno, no sé, tengo esa percepción. Te digo, por un lado mis prejuicios me pueden atropellar, pero por otro, bueno, también me dejan abrir esa otra lectura. Es todo lo que quería comentar. Déjame abrir un poco ahí el canal de comunicación para que lo anoten ahí y si quieren regresamos ahora que comenten. Pero justo lo que acaba de decir Julio sobre lo de las brujas y el mundo paralelo es muy importante porque piensen ustedes para su vida cotidiana, si llega su pareja diciéndoles que las odia, las desprecia, les parece lo más vomitivo que han visto en este mundo y que están enamorados de su hermana o de su hermano. No, es como, ¿qué huele, güey? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué te pasa? Pero para Puck fue una broma, ¿no? Le eché las gotitas en los ojos a otro chino, me equivoqué. Ah, no pasa nada, ahorita lo arreglamos, ¿no? O piensen el disparate que sería pensar que de verdad en su vida, en algún momento, conocieran a alguien que se enamorara romántica y sexoafectivamente de un asno. Es como, carnal, ¿qué onda? ¿No? Algo no está bien, ¿no? Y entonces para Puck fue una broma, pero si ustedes lo trasladan a su realidad, es una cosa bien desagradable y bien perversa. Yo creo que lo que dice Julio es eso, ¿no? Las brujas están cotorreando, ¿no? Así, ¿qué onda tú, varón de no sé qué, señor de no sé dónde, y que además era rey? Y ¡pras! Arman un desmadre que termina con la muerte de todo mundo. Pero claro, en ese otro mundo de las brujas, pues es un cotorreo, ¿no? Pues ya sabemos quién es el rey, obvio no va a pasar nada, ¿no? O miren qué humanos tan bobos, tan cándidos, tan estúpidos, como les quieran decir, que apenas le das cuerda tantito y van y hacen todo eso. Entonces ahí esa idea de la transformación entre mundos está muy interesante. Ahí lo dejamos para seguirlo comentando. Ada, por favor. Yo tengo varios temas. Este, no podemos perder de vista que es una obra por encargo, que le encargan a Shakespeare. Uno, dos. Llega a tal grado el punto del racismo con Escocia, que los dos hijos del rey, uno se va a Inglaterra y el otro se va a Irlanda. Y allí es donde se abre esta rendija para decir, cometieron parricidio, ellos fueron y ya no están, ahora están hablando mal de mí. Creo que tenemos un tema con el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo te tardes en ir en caballo de Leeds a... Pero no es en una noche, no es en un día. Y ya Macbeth ya sabe que los dos, uno en Irlanda y el otro en Inglaterra, ya están hablando mal y están diciendo atrocidades. Nunca nos dice el texto, están diciendo que yo lo maté, pero dice que están diciendo atrocidades, que son los culpables y que están mintiendo. O sea, aquí ya pasó tiempo, porque ya el chisme ya llegó hasta acá de, oye, ¿qué crees? Pues que los hijos del rey andan diciendo que fuiste tú. Aquí ya pasó tiempo. Esa es una. La segunda, este, yo insisto en que las brujas se están divirtiendo y tan es así que después llega Hécate y les pone una buena pela. ¿Y ustedes qué andan haciendo y por qué a mí no me dicen? Si aquí la que mueve el pandero soy yo. Y Hécate es la diosa de las encrucijadas, entre otras cosas. Por eso se le representa con tres caras. Entonces, estas tres brujitas pues estaban muy aburriditas. Dijeron,
a ver qué hace. A ver, ya sabemos que lo van a hacer varón de Cadwell, pero ¿y si le decimos que va a ser rey? ¿Qué va a hacer? Ellas se están divirtiendo a costa de Macbeth. Ahora, en el tema del ser soldado, de la milicia, pues en el siglo XVI no había mucho que te pudieras dedicar que te ayudara a superarte social y económicamente, más que la milicia. Además, Macbeth es primo del rey y dentro de la milicia sí hay un código de honor. Creo que aquí es el poder de la ambición lo que lo lleva a romper completamente con todo lo que cree, ¿cuántas veces salvó al rey? Peleó por él, pero esa es la chamba. Si nos ponemos ya así muy, muy, muy feos, podemos pensar en los campos de concentración y el nazismo. Estos alemanes iban a chambear y su chamba era matar niños y matar mujeres y estrellarles la cabeza en el muro y la manzana que el niño soltó me la como. Y a las 5 cae, suena la chicharra, me voy a mi casa, me lavo las manos, me quito el uniforme y llego a jugar con mis hijos y a platicar con mi esposa, pues ya acabé mi chamba. En esta época, pues no hay de otra más que, o sea, como dice Sofía Niño de Rivera en un chiste, ¿no? O sea, cuando ve que dice abogados cristianos y piensa, si Jesucristo ve esto, o sea, se va a encabronar. Claro, ahora, pero en mis tiempos, puro pinche panadero, puro pinche carpintero, y no hubo un abogado que me defendiera. ¿No? Aquí es la misma, o sea, si no era soldado, ¿qué podía ser? Agricultor, panadero, herrero, y se te acabó la chamba, ¿eh? Ya no hay más. Esas son cosas que a mí me surgieron mucho. Pienso en lo que comentas, a quien le interese, revisen. Si pueden el libro es delicioso, si no pueden el libro, pónganse una plática en YouTube sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt, una filósofa alemana del siglo XX, que estudia justo los casos del nazismo. Ella es judía y eh, su comunidad le pide que estudie los juicios que se hacen de los nazis en Jerusalén para que ella pueda decir, oye, ¿de dónde proviene tanta maldad de estos pinches monstruos, no? Y ella va, está en todos los juicios, el más famoso es el de Rudolf Eichmann, y tiene un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, también delicioso. Si quieren entender sobre ambición y poder, lean ese libro. Y de ella surge una reflexión que publica primero en un periódico y su propia comunidad se le va encima, porque lo que dice es lo que dice Ada, es que estos monstruos no son monstruos, son soldados estúpidos que alguien les dijo levanta la palanca y fueron a levantar la palanca. Y ya está, no estaban haciendo nada más que lavarse, ¿no? Y decir, ah, sí. Y justo en los juicios ellos dicen, no, pues yo seguí órdenes. Y además yo estaba siguiendo órdenes no de criminales, estaba siguiendo órdenes del jefe de mi ejército, que estaba a su vez siguiendo órdenes del presidente. Entonces, en el marco legal, nadie hizo nada cuestionable en términos jurídicos y, por lo visto, en términos éticos para ellos. Porque al parecer, o sea, en su cabeza, mientras operes, mientras la ética del trabajo es obedece, ¿no? La ética del trabajo es haz lo que te dice el jefe. Entonces, con esa ética en mano, pues ellos dicen, no, pues si yo no hice nada mal, pregúntenle a toda la gente que trabaja para Trump, ¿quién cree de ellos que está haciendo algo mal? No, pues todos ellos están diciendo, no, pues si yo estoy siguiendo órdenes, ¿no? Solo la gente que está afuera dice, oye, estos desgraciados se están pasando de lanza, ¿no? Pero claro, es muy difícil ver la etiqueta de la botella dentro de la botella. Entonces, en ese sentido, lo que dice Ada, podríamos pensar entonces en Macbeth, ¿no?
como, como la banalidad del mal, ¿no? Porque efectivamente no parece tener esta urdidumbre que tiene Lady Macbeth, no parece tener este brío que tiene Macduff, ¿no? Y claro, pues es amigo del rey, es primo, rescató al hijo, dale un puestecito y paz, te mata, ¿no? ¿Por qué te mata? Porque se le dijo una brujilla ahí que iba a ser rey, él se la creyó y la esposa lo empujó. Pero, digamos, traído a la seriedad del del mundo que vivimos, la banalidad del mal es una cosa monstruosa, monstruosa, porque sí, te enseña que estas criaturas como J.D. Vance, como Marco Rubio, no son monstruos extraordinarios, son burócratas, ¿no? Son burócratas que están haciendo su chamba, nada más. Pero por otra parte es aterrador pensar que todos somos burócratas haciendo nuestra chamba. Y todos pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y cuando nos dicen, oye, y alguien nos cuestiona éticamente sobre las cosas que hacemos, pues uno dice, no, pues si era mi trabajo, pues eso era lo que yo tenía que hacer, si ese era mi deber, si así los tenía que educar, si así les tenía que enseñar, si así les tenía yo que contestar, y entonces se diluye, ¿no? La figura del mal se diluye en nuestras acciones cotidianas y eso es bien, como bien ominoso también, ¿no? Igual lo dejamos ahí también por si quieren continuar la conversación por ahí iPhone, no sé quién eres iPhone porque tenemos dos o tres iPhones, entonces adelante iPhone sin número. Ya, Ah, es perdón. Nelson, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, perdón, es que estaba con paciente. Yo coincido mucho con lo que dice Ada. Muchas veces lo que uno pueda llegar a... Y lo que dijo Julio es muy cierto. Dicho sea de paso, yo estuve en el ejército hace muchos años. Y dentro de lo que hago también, pues desafortunadamente o afortunadamente hay jerarquías. Y uno, no quiero decir de esa manera, pero no hay otra forma, uno se contrata para un deber y hacer, en donde muchas veces no importa lo que uno piense, sino lo tiene que ejecutar. Entonces, lo que dice Adams es cierto, o sea, por ejemplo, yo en urgencias me gusta todo y pues disfruto la sangre, disfruto todo, tengo un humor muy negro y yo puedo dar una mala noticia y al rato irme y llego a casa y veo tele o... ¿Sí me explico? Es mi formación y es muy difícil salirse de ese cuadro. Muchas veces, pues lo que uno piensa o esté de acuerdo o no, lo tiene que acatar, como dice Ada, es su deber. Y obviamente en aquellos años, en esos siglos, pues o sembrabas y- o realmente te dedicabas a la guerra. Y desde niños los educaban para enfrentarse entre ellos, ¿no? Segundo, las brujas, pues puede compararse como los políticos de ahora, ¿no? Finalmente ellos no son los que se van a pelear, son los que hacen el teje y maneje y por conveniencia, etcétera. Si eso nos basamos también en que finalmente los dioses, cualquier tipo de dios, siempre les han gustado manipular el destino del hombre, a ver qué pasa, ponle un buscapié a cualquier incentivo, a ver cómo responden. Macbeth en este caso, pues si él nada más se dedica a servir y a ejecutar órdenes, obviamente cualquier buscapié, cualquier tentación, pues lo va a sacar de balance. Al sacarlo de balance, pues obviamente va a entrar sus buenas o malas decisiones y las consecuencias de la traición, de la culpabilidad, etcétera. ¿Sale? Él no puede, él no sabe manejar esas emociones. Esas emociones que para mí representarían ya la culminación de una culpabilidad y traiciones y que obviamente va a generar una desconfianza en él por siempre. Entonces, se me hace muy, ad hoc que las formaciones tienen ¿cómo le llaman ahora? Un perfil. Hay un perfil del soldado y un perfil de cada profesión. Ejemplo, en el libro que está muy bueno, por cierto, se llama el, que es de Baruch Espinosa, el enigma Espinosa.
Hitler empezó a ver ya mal a Goering porque empezaba a apropiarse de los libros de Baruch, y Baruch van contando así la historia, está muy buena, se lo recomiendo, de lo que él hacía, cómo lo perseguían a Baruch por pensar diferente, cuando fue forjado al estilo de los judíos puritanos, ¿no? O sea, totalmente ortodoxo. Siempre va a haber un perfil, un comportamiento, algo para lo que fuiste entrenado y lo haces y punto. Entonces, ese tipo inclusive hasta en lo que ahora está muy en boga de administración y diferentes tipos de liderazgo. ¿Por qué? Porque también hay ciertos perfiles de liderazgo. Hay liderazgo, digámosle como institucional, que te calles porque soy tu jefe y punto. Como hay líderes que integran a varios y los escuchan. Entonces, obviamente se va adaptando, pero sí, yo insisto que es algo que a lo que fueron entrenados, y más en aquellos siglos. Eso es todo. Sí, gracias, Nelson. Está está muy padre lo que dices, porque efectivamente es lo que perfila Hannah Arendt y yo creo que es lo que perfila Macbeth, ¿no? Digamos, es un tipo de pensamiento que ocurre en el mundo y que existe en el mundo y que así opera, ¿no? Yo creo que un poco la sugerencia de Hannah Arendt es resístanse a ese pensamiento, ¿no? Hay cosas que no puedes hacer aunque sea en tu trabajo. ¿No? Si te dicen, córtale los dedos a un niño sin anestesia y que esté despierto, pues, o sea, pues no lo hagas. No, pero es que tengo que obedecer porque soy médico y me dijo el hospital que lo hiciera. Pero también tienes voluntad y tienes ejercicio y tienes agencia de tu vida, ¿no? Y es un poco lo que le reclamaba Hannah Arendt a estos soldados. ¿No? Decir, es que a mí me dijeron nomás que bajara la palanca. Sí, güey, para asesinar niños con gas, que es una guerra química, ¿no? O sea, y entonces, ¿no? Como que justo ese desarrollo de pensamiento es lo que está diciendo Hannah Arendt, no lo hagas. Y a mí me parece que Macbeth, no sé si está diciendo resistámoslo, pero está diciendo así se manejan los poderosos. Tengan cuidado porque este güey cayó aquí de accidente y así son los poderosos, ¿no? Entonces, está padre también para volverlo a conversar. Igual, lo dejo ahí en el cajón de comentarios. Amigo, por favor. Poco nada más sobre lo que dijo, sobre lo que estaba diciendo Nelson. Pues es que yo creo que la hondura, digamos, donde a mí me cala Macbeth, la obra que estamos leyendo, es precisamente sobre el tema de la conciencia que tiene el ser humano. Es decir, no importa lo que hagas, no importa dónde, es decir, no puedo relegar el asunto de una buena actuación solo a un tema de formalidad educacional o de buena educación de familia, sino yo pensaría que el tema de la conciencia radica en todas las personas bajo la circunstancia en la que te encuentres. Entonces, el hecho de que tú tengas un motivo de ambición, pues es ahí donde radica, yo creo, la hondura de Macbeth en el asunto de hacer caer a la persona hacia la desgracia con base en sus propias admisiones. Yo pienso en los héroes, por ejemplo, antiguos, voy a pensar otra vez en la antigüedad grecolatina, y hay un héroe que cumple una misión a pesar de todo lo que pasa, pero lo que sucumbe en el caso de un héroe como Macbeth o de un personaje como Macbeth en la modernidad es precisamente que va a fallar en su calidad moral y que el rasgo que quizás más lo distingue va a ser también un defecto que lo va a llevar a la ruina. Es decir, este hombre que lucha como ningún otro en la batalla, que es capaz de cumplir cualquier encomienda, que es capaz de no sentir el más mínimo sentimiento de piedad por los enemigos, esa ambición desmedida por ser el mejor en la guerra es la ambición que lo va a llevar a una caída moral hacia un asunto donde lo tientan, digamos, estos personajes. Y ahí me parece importante también, ponía yo hace rato en el chat, qué es lo que lo motiva. Es decir, las brujas en Macbeth parecen un motivo de ridículo, parecen un asunto burlesco, como que están ahí y de pronto también me hacen sentir que no acabo de captar el sentido que realmente tienen estos personajes, pero es como la personalización del mal, es decir, es la tentación hacia una caída en lo moral
por parte del personaje. Es decir, hay un tema también en lo político que está puesto en la figura femenina de la bruja, pero que va a causar, digamos, esta caída en el personaje. Pero pensaría yo, recuperando un poco lo que decía Nelson, que creo que en el sentido más puramente humano, lo que nos hace más puramente humanos es la conciencia sobre nuestras actuaciones, en la capacidad como de remorder ese asunto, decir lo hice mal, pero lo que estamos viendo en Macbeth desde el punto de vista de la tragedia es una especie de caída moral del personaje, no solamente por un asunto que le sucede externo, sino que él termina apretando la tuerca de su caída cada vez más y más y más hasta que termina por no tener un sentido de reversibilidad, ¿no? Es un héroe que va cayendo y cayendo, pero son sus mismas torpezas, sus mismas acciones, la que lo llevan a pensar, como decía César, quizás Julio, ¿no? De una manera muy básica, pues si voy a ser rey sin hacer nada, pues tiene razón es una especie como de tautología, es decir, pues si voy a ser rey, porque ya me dijeron que voy a ser rey, pues entonces no tengo nada que hacer para ser rey. El problema está en que cuando Lady Macbeth también, en el sentido femenino del tema político de la mujer, de la bruja, entra en acción, pues entonces el problema está en que él tiene que hacer algo y al hacer algo es donde viene su ruina, ¿no? Es decir, es ahí donde cuando él interviene asume una serie de asuntos torpes y de consecuencias que ya no tienen regreso, pero tuvo la opción de detenerse y ahí creo que viene esta parte en la que Macbeth termina siendo un alma tentada por el mal, no digo que inocente, porque ya no es indefendible por ahí, pero es un poco esta idea, quizás esta cantinela de decir es que todo mundo podemos caer en las garras del mal, pero depende de nosotros no hacerlo. Está el soldado nazi que pudo haber dicho que no ante la orden de matar, ¿no? Es decir, la conciencia está siempre, este asunto de la moral está siempre sobre. Yo pensaría que en eso radicaría un poco el esfuerzo de la vida, como en el caso de Macbeth, que no lo siguió, pero creo que ahí estaría puesto un poco este asunto de reflexión en la obra. Es decir, pues que podemos caer, claro, pero caer o no depende de uno. Y ahí está el ejemplo de quien cae de la manera más torpe y hay quienes pueden no caer y a lo mejor no sé qué pase en la vida, pero por ahí estaría un poco este asunto. Las brujas, entonces, yo pienso que en el caso también de Macbeth no es algo meramente ridículo o chistoso. Si bien es cierto, como dice Ada, ¿no? Es decir, la mera es Hécate. Tan es así que cuando interviene en la obra, es cuando realmente le va mal a Hamlet, porque es cuando él se confía ante los designios que le dan los oráculos o las visiones que tiene, que él pide que se lo den. Es ahí cuando aparece Hécate que realmente viene el declive ya del personaje. Es decir, puedo hacer lo que quiera porque no hay un hombre que me vaya a matar, no hay hombre que no haya nacido de una mujer. Entonces él está confiado en lo que ya le ha dicho, digamos, esta visión como oracular. Y ahí ese exceso otra vez de confianza es lo que viene a generar esa ruina moral. Y lo mismo sucede, pues si el bosque no puede caminar, pues mientras no camine y no se desplace geográficamente, pues yo tampoco podré morir. Pero es ahí donde aparece este asunto también de Hécate, ¿no? Que viene un poco a generar un asunto mucho más político. Hay una línea interesante, creo yo, ya se me va, pero hay una línea interesante desde el punto de vista de las figuras otra vez femeninas en la obra de Macbeth. El tema de las brujas, el tema de Lady Macbeth, que además invoca también en una especie de hechicería en algún momento en la obra, el asunto de que Macbeth actúe de una manera, la intervención de Hécate también y la locura al final también de Lady Macbeth. Entonces hay una línea por ahí que a mí se me escapa un poco, pero que valdría la pena en algún momento pues regresar a ella. Perdóname, Wendy, adelante, por favor. Hola, buenos días. Es Hola. que yo realmente lo que pensaba es que lo que refleja muy bien o sea, sobre la naturaleza humana es la parte de que cualquier persona, independientemente de si eres un buen soldado o eres leal a tu causa inicial o lo que sea, ante la posibilidad
en este caso yo como veo a estas brujas es como pues algo más o menos neutral, es decir, pues sí te dan una información que podría ser cierta o no. Digo, nosotros vivimos con ello todo el tiempo, ¿no? Lo vemos el pajarito que anda luego dando papelitos en las esquinas en insurgentes, es decir, pero de ahí a que tú sientas el impulso por hacer realidad aquello que te dice, o sea, sí hay un trecho. Todas las personas podemos soñar que nos ganamos la lotería y a lo mejor nos sentimos impulsadas a ir al otro día a comprar un boleto o no, pero en el fondo lo que yo creo es que refleja muy bien que para la ambición humana no, no necesitamos tampoco muchísimos estímulos, o sea, es una cosa como de una persona puede ser leal y puede seguir su causa hasta que ya no. ¿Y cuándo es ese ya no? Cuando se ve tentada a querer más. Y eso es algo que le pasa a a los humanos, nos pasa a los humanos. O sea, creo que eso es algo muy bonito porque refleja la naturaleza humana, a lo mejor llevándola muy al extremo, pero nos muestra que también cualquier persona es falible, que cualquier ser, por muy, eh, por muy grande que pudiera tener una convicción en un momento, si ve la oportunidad de cambiarla, pues a lo mejor lo hace. Y yo creo que esa es una parte buena porque, o sea, buena de la obra porque también podemos ver, o sea, no son las brujas, no hay un tercero responsable. El único responsable es aquel que temeroso o no, dubitativo o no, decide quitarle la vida al otro para tener lo que él tiene, ¿no? Y eso es algo muy humano, ¿no? Yo pienso que de alguna manera lo que estamos observando es lo que con toda la proporción guardada podemos estar viendo todo el tiempo con muchas actitudes de muchas personas, ¿no? Entonces, para mí, de alguna manera, creo que Shakespeare nos dice, así somos los humanos, menos o más, pero todos en algún momento sentimos la tentación de ir por algo que no tenemos, ¿no? A veces con métodos muy reprobables o a veces por otro camino, pero a mí por eso las brujas me parece como más neutral, como pues yo te digo esto, pero ellas no son las que provocan nada que la persona no decida hacer, ¿no? O sea, yo creo que toda la responsabilidad recae sobre aquellos que realizan las acciones, ¿no? No, y sobre esta mente débil, yo creo que sí es una cosa como, yo no lo había pensado así, pero coincido con Mauricio en que se burla de los escoceses, porque claro, no nos podemos imaginar a un matón de repente dudando de matar a uno solo, pues sí, como decía en el ejemplo este del Mencho, ¿no? Pues ese señor sanguinario y malísimo, y de repente ahora que le diera remordimiento de conciencia echarse a uno más, pues suena un poco raro, ¿no? O sea, es como, como burla, ¿no? Yo eso no lo había pensado. Entonces, ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Muy, muy interesante lo que comentas. Déjame intentar avanzar por esa misma senda. Eh, quiero puntualizar una cosa. Recuerden que Sueño de una noche de verano es una comedia muy compleja, ¿no? Y en realidad llama a risa pocas veces. Sí llama a risa, pero no es que toda la obra sea estarse carcajeando. En realidad la obra empieza con un tono muy desagradable, ¿no? Con una fábula muy desagradable, muy triste, y que además muy legal para la época que se está representando. Entonces pareciera como un destino ya ahí apretado del que no se puede escapar. Y los enredos van liberando esa tensión, ¿no? En ese sentido, cuando yo digo que Macbeth me parece una comedia, no la estoy banalizando, ¿no? No estoy diciendo que todas sean risotadas ni que sea todo carcajada. Quiero decir que con la misma complejidad
Sueño de una noche de verano no sigue el camino de la tragedia, en el sentido que Sueño de una noche de verano tampoco sigue el sentido de la tragedia de Hamlet, por ejemplo, ¿no? Macbeth y Hamlet no son el mismo animal. En todo caso, Macbeth se parecería más al Claudio de Hamlet, ¿no? Que a Hamlet mismo. Entonces, Macbeth y Hamlet no son paralelos, no son héroes trágicos, ¿no? Eso me lleva a pensar en el tono de las brujas que estamos conversando, porque fíjense, yo ya me lo había guardado mucho, que es la traducción. ¿Cómo la traducción, el cambio de idioma implica, ustedes ya lo saben, implica una transformación cultural también? Y entonces, claro, nos cuesta trabajo agarrarle al tono porque tenemos el tono de los traductores, que tampoco es un tono tan sencillo, porque quien interpreta unas brujas en el siglo XVIII no se parecerá a quien interpreta unas brujas en el siglo XIX. No lo digo como acto escénico, digo como interpretar del lenguaje, ¿no? O sea, en el siglo XIX y en el siglo XXI se piensan cosas diferentes de las brujas. Entonces, en ese sentido, cuando alguien ve The Witch en un texto de principios del siglo XVII, pues claro, en el siglo XIX lo traducirán de una manera y en el siglo XXI lo entenderemos de otra. Ahí también hay una cosa con el cambio cultural y con el cambio de época, que finalmente la literatura es eso, ¿no? La comunicación entre distintas épocas de la humanidad, ¿no? Como que nos estamos mandando mensajes a través del tiempo con la literatura sobre distintas cosas que nos han parecido interesantes en ciertas épocas y decir, mira, esto pasa, ¿no? Esto está pasando, esto ocurre. Pienso en la escena, la primera vez que se aparecen las brujas frente a Macbeth y a Banquo. Ellas están platicando de lo del marinero. Eso ya no lo vuelvo a leer porque eso ya lo habíamos visto. Es al inicio de la escena tercera, donde se preguntan, ¿dónde estabas? No, pues yo estaba matando puercos. Y bueno, haciendo morir puercos. Fíjense que no es matando, ¿no? Haciendo morir, dice la traducción que tenemos acá en nuestro texto. Pero en inglés nos dice haciendo morir puercos, dice killing swine, en el gerundio de matando, ¿no? Digamos, ahí hay como otra atribución de la responsabilidad. Y eso se va diluyendo mucho y lo van a notar ahora cuando terminan esta conversación de dónde estabas y no sé qué, y entran Macbeth, dice la tercera bruja, es Macbeth que ya llega, ¿no? Macbeth doth come. Y lo primero que dicen frente a Macbeth es un embrujo al estilo Puck, ¿no? El que ya les había dicho alguna vez en español. Con las manos cogidas, hermanas hechiceras, como heraldos del mar y de la tierra, dando vueltas girando, tres por ti, tres por mí, sean tres más, nueve así. Silencio que ya acabó el conjuro. A mí esta traducción me sigue dando una idea lúdica o la idea en que consideramos como de fabulaciones infantiles o como relatos pueriles las historias de brujas. Fíjense el cambio de tono en inglés. The Weird Sisters, hand in hand, ni siquiera se refieren a ellas mismas, ¿no? Las hermanas extrañas, las hermanas raras, hand in hand, sí, tomadas de las manos, posters of the sea and land. Posters no solo como heraldos, también como vigías, ¿no? Como las que están a la mitad de la tierra y a la mitad del océano, como observando lo que pasa entre polo y polo, ¿no? O como tejiendo, como tirando el tendido de lavado entre polo y polo, ¿no? Thus thou go about, thrice to thine, and thrice to mine, and thrice again to make up nine. Esto es un hechizo. Fíjense la diferencia de tono entre tres por ti, tres por mí, sean tres más, nueve así, que es como una rima de juego. Thrice to thine and thrice to mine and thrice again to make up nine. Eso es un conjuro. Y es un conjuro al estilo, lo que les conversaba, que tiene que ver con el número 9, que tiene que ver con la sacralidad
bueno, no, la sacralidad no, con la divinidad de la idea del número 9 y del número 3 en distintas culturas, mucho más en la cultura judeocristiana, pero en todas las culturas el número 3 y el 3 veces 3 ha sido siempre como un motivo cultural y filosófico y literario. Y la traducción en español del siglo XXI sería 3 veces para ti y 3 veces para mí y 3 veces más para 9 llegar, ¿no? O para 9 completar. Cambia, ¿no? Cuando hacemos la traducción, cambia. Se les presenta Macbeth y les dice, a ver, hablen si pueden. ¿Quiénes son? Speak if you can. What are you? No es lo mismo preguntar who are you que what are you. Who are you asume que eres una persona que tienes una existencia física y que perteneces a mí, o sea, que te interpelo con mi conversación. What are you es para objetos, para cosas, para no personas, para sustantivos en general. Y entonces Macbeth les está preguntando, ¿qué son? ¿Son espectros? ¿Son personas? ¿Son el futuro? ¿Qué son? ¿Qué son ustedes? Y me parece extraordinario que ellas nunca le contestan, porque él les pregunta, ¿What are you? Y viene la respuesta que nos va a dar el patín para toda la obra. All hail Macbeth, todos saluden a Macbeth, salve Macbeth, hail to thee, Thane of Glamis. ¿Sí? Saludos para ti, señor de Glamis. All hail Macbeth, hail to thee, Thane of Codor. Salve Macbeth, señor de Codor, salve. Y la tercera bruja es la que dice, All hail Macbeth, that shall be king hereafter. Salve Macbeth, salve a ti, que serás rey. Esa es la respuesta de las brujas a la pregunta de Macbeth, ¿qué son? ¿Qué son ustedes? ¿Qué somos? Somos el saludo. Somos la ambición, lo que decía Wendy. ¿Qué somos? Somos la presencia de la ambición. Somos el hueso para que te atasques, perro. ¿No? Nomás falta que lo quieras agarrar. ¿No? Todos saluden a Macbeth, señor de Glamis. Todos saluden a Macbeth, señor de Codor. Todos salven a Macbeth, futuro rey. Pero es la respuesta, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué son ustedes? Pues somos tu proyección, somos la proyección de tu ambición. Contesta Banquo, las brujas responden salve, y y yo quién soy, ¿no? Si él es todo eso, pues le dicen, tú eres menos grande que Macbeth, aunque más grande, no eres tan dichoso, pero eres más dichoso, no eres tan feliz, pero eres más feliz, y padre de reyes, aunque no serás rey, salve, ¿no? O sea, saludos. Macbeth responde otra cosa y él cierra la idea diciendo, ¿por qué detienen este desolado páramo? ¿Por qué? Perdón. ¿Y por qué detenéis en este desolado páramo nuestro camino con tales profecías? You owe this strange intelligence, or why upon this blasted heath you stop our way with such prophetic greeting? Speak, I charge you. Háblenme, se los ordeno. Y viene la primera, lo que a mi parecer es la primera indicación me parece bien que usemos la palabra candidez, de la candidez de Macbeth. Háblenme, se los ordeno. Y las brujas se van y desaparecen. ¿Sí? Y entonces es esta, te presento la ambición, el otro lo agarra y dice, órale, pues díganme quiénes son, hablen ahora o callen para siempre y se van. Y ya está, puf, y se acabó la profecía. Entonces eso a mí me parece que monta muy bien el tono del relato que propuso Wendy. ¿No? Ahí está la ambición y es tu rollo si lo agarras. Es tu rollo si vas y buscas eso. ¿No? Y luego, porque como dijo alguna vez Víctor, este no es el Edipo que está atado a su hado, que está atado a su destino. Este es un sujeto que se le presenta una oportunidad y con métodos cuestionables, como muy reprobables, como dijo Wendy, se hace de ese objeto de poder. Entonces, dos cosas. Una, desde el principio nos encarrilan hacia el relato de la ambición. La segunda, eh, no pierdan de vista que cuando tengan la oportunidad tienen que leerlo en inglés. Tienen que leerlo en inglés lo más que puedan, lo poquito que sepan, lo poquito que puedan pronunciar, porque el tono de las voces va indicando
como la seriedad o la laxitud de seriedad de algunas escenas y en algunos casos la traducción le da en toda la torre al objeto original. Ahora, le da en la torre el objeto original, pero crea un objeto nuevo, ¿no? Finalmente eso es una traducción, crear un objeto nuevo para una recreación cultural otra. En ese sentido, pues nos llega de otra forma. Pero si quieren ver el sentido de las brujas en su sentido más crudo, intenten darle una revisada a la parte en inglés, considerando que pues, tampoco vamos a entender tanto, ¿no? Pues es un inglés del siglo XVII y el inglés cambia muchísimo más de lo que ha cambiado el español en los últimos 500 años. Y hay otro tema que a mí me interesa, que es el final de la obra, que quiero conversar, pero después de escucharles a ustedes comentar sobre lo que les apetezca. Querido Víctor, ¿quieres decir alguna cosa? Mientras No, los no, colegas no, se por el animan a momento hablar. no, más bien oír si hay algún comentario de aquí en el chat. Mm. Ahí Ada había comentado en esta parte sobre el asesinato de la familia de Macduff, ¿no? Es decir, entre las cuestiones que hace Macbeth es ir a matar a unos inocentes, ¿no? A la esposa y al hijo, a Ajá. los hijos. No, y Y ahí saben que viene. también Adelante, Ada. sobre la traducción, creo que cuando el traductor forza la rima es cuando le da en la torre la traducción. Yo conseguí este ejemplar que es de Austral, ahí se ve, y me gustó mucho porque no forza la rima, sino lleva la traducción casi, casi tal cual. Este párrafo que decías cuando hablan todas las brujas, Mauricio dice, en mi ejemplar dice, las hermanas de la mano, correos de Maricampo, dan así vueltas y vueltas, tres de este, tres de ese, tres de este lado, nueve. El hechizo está presto. No hay rima, es una prosa, pero es una traducción más fidedigna. Y también cuando Macbeth les dice, esperad imperfectas hablantes, decid más, por la muerte de Sinel, y aquí tiene una marca en que te dice que es el padre de Macbeth, y ahí te vas entrando otras cositas, ¿no? Por la muerte de Sinel soy varón de Glamis, mas como de Cawdor, el balón de Cawdor vive y continúa vigoroso. Según esto, Macbeth desconoce que el varón de Cawdor se había aliado con los invasores noruegos. Y ser rey traspasa el umbral de lo creíble, tanto como ser caudo. Decir de dónde os ha llegado tan extraña novedad, o por qué cortáis nuestro paso en este yermo con proféticos saludos. Hablad, os ordeno. No hay rima alguna, es toda una prosa, aunque lo va cortando, pero es más fidedigna a la traducción y eso me gustó de este ejemplar. Entonces, si a alguien le interesa leerlo un poquito más apegado, la traducción es de Ángel Luis Pujante y también tiene muy buena introducción y te va contando muchas cosas que te van llevando un poquito al momento de la escritura de Macbeth. Y eso les quería decir. Gracias, Ada. Aquí hay otro comentario. Jesús nos pone como sentirse estimulado, tener una sensación de poder y más aún si tenemos nuestra Lady Macbeth. Bueno, pues sí, no sé si sea tan bueno tener una Lady Macbeth por ahí al lado, porque pues es una persona bastante ruda en la obra, ¿no? Hay como un asunto ahí complicado, pero efectivamente, yo coincido también con lo que decía Wendy, pues ahí está el asunto de tentar o no tentar a la persona, y reitero un poco la idea, ¿no? Un poco el sentido dramático del drama de Macbeth está en el sujeto que va cayendo cada vez más al abismo. Este, yo no sé si las brujas lo esperarán en el inframundo una vez que haya muerto a manos de Macduff, pero seguramente el principio de la obra estaría muy bien conectado con ese final, ¿no? Es decir, el propósito era tentarlo y al final ya cae con nosotros porque su final es irremediablemente la muerte,
y además de la peor manera, ¿no? Con unos tormentos a veces como de conciencia. Es interesante también pensar un poco cuando el personaje cambia todavía más de actitud con el asesinato de Banquo. Ahí me parece que hay un tema de muerte, de asesinato ya muy consciente de lo que está haciendo mal, que está obrando mal, pues porque él sabe que Banquo es el único amigo cercano que sabe lo que las brujas le han dicho, ¿no? Es decir, Lady Macbeth para ese asunto ya casi está enloquecida, hay un momento de locura, pero Banquo es el único que sabe cómo se ha urdido la trama de su ambición, porque lo ha dicho, ¿no? Esto que Mauricio planteaba también del rompimiento de la cuarta pared, en mi obra hay un momento en el que Banquo se dirige al público y dice un poco que él seguirá esas instrucciones siempre y cuando a él no lo comprometan de más. Y entonces no lo dice hacia adentro, sino lo dice hacia afuera, pero creo que el momento en el que ya Macbeth termina haciendo las cosas mal con conciencia realmente de lo malo que es con el asesinato de Banquo, porque es el único ante las profecías que se puede oponer a que el designio de ser rey o de que él siga gobernando se cumpla como tal. Pero bueno, nada más por ahí era un comentario. Hay una cosa que yo quedé de conversarles que, ay, es que no nos da tiempo de todo, y eso que le estamos dedicando 2 sesiones a cada lectura, pero que yo les había dicho que hay ciertos dispositivos en la obra de teatro que si ustedes los van observando con atención, parece que hay otra obra ocurriendo detrás de la obra. ¿Sí? Mientras que en Sueño de una noche de verano teníamos que el público llega a ver una obra de teatro y se encuentra frente a un público que va a ver una obra de teatro, que se encuentra con los eventos fantásticos, que producen la observación de esa obra de teatro desde el otro lado de la realidad, digamos, como lo medio explicamos en esta V. Aquí lo que parece que tenemos es que tenemos una obra de teatro y detrás de escena parece estar ocurriendo otra obra de teatro, una segunda, ¿sí? Esto es un truco escénico, digamos, un truco de dirección escénica para hacer pasar el tiempo, por ejemplo, ¿no? Digamos, entre el día que Macbeth ve al rey y su asesinato, pues pasan meses, ¿no? No es que pase una jornada, como diría en el sentido aristotélico, ¿no? Pasan muchísimos eventos. Los hijos se van a Irlanda, los hijos de Duncan, ¿no? Se van a Irlanda, se van a Inglaterra, ¿no? Lady Macbeth o sea, se mudan al castillo, Banco muere, bueno, lo matan, ¿no? Entonces hay como demasiadas cosas ocurriendo y para que la audiencia se entere de eso, hay que establecer ya les había dicho, se llaman didascalias, ¿no? Eh, yo les había hablado de las didascalias explícitas o a lo que le llamamos ahora acotaciones, que es lo que sale en paréntesis, ¿no? Bueno, las didascalias implícitas no aparecen nunca en acotaciones. Son indicaciones como de, oh, Ada, gracias por la copa, ¿no? Y entonces, pues, no dice entre paréntesis, sale el personaje de Ada y le entrega una copa, sino que está resuelto con el texto, ¿no? En el texto se resuelve, viene yo y lo veo y ya está. Pero eso en Macbeth pasa muchísimo, muchísimo. Justo cuando hablan Banquo y Macbeth, donde yo lo iba leyendo, donde de pronto me cayó el 20, no es que sea particularmente la escena más significativa, ¿eh? Es donde yo me di cuenta y lo marqué. Pero yo estaba leyendo cuando Banquo y Macbeth hablan de que se va a ir a cabalgar y de que los familiares se refugian en Inglaterra y en Irlanda, ¿no? Y, y ya le dice así, Shu, ¿no? Va ese. Porque Banquo se va y se lleva a Flans. Se va a Banquo, se despide de él y entra un sirviente que le dice hay otras personas aquí que quieren entrar y Macbeth le dice pues tráelos a mi presencia y él se echa un soliloquio que es donde empieza a dudar de Banquo, ¿no? Cuando empieza como a decir, híjole, a este man ya le dio miedo y a lo mejor hace alguna traición porque seguro tiene envidia ahora de que yo soy rey, ¿no? Eh, y él asume
que Banco pues, se lo va a echar después, ¿no? Entonces, por eso urge a matarlo. Entonces termina su soliloquio y entran los asesinos y le dice a los asesinos, que son a los que manda a matar a Banco, ¿no? Les dice a los asesinos, y bien pues, ¿han considerado mis palabras? ¿Saben que en el pasado fue él quien los mantuvo así despostergados mientras ustedes me lo atribuían a mí, a un inocente? ¿No? Así me lo imagino perfecto señalándose. ¿A mí? ¿A un inocente como yo? ¿Cómo creen? ¿No? De esto ya les di pruebas en el último encuentro y les mostré con largueza cómo fueron engañados, se les postergó y quiénes fueron los cómplices de eso, cuáles instrumentos se usaron y un montón de otras cosas ante las que el más tonto y el más demente dirían esto lo hizo Banco. Bueno, yo dije, ah, caray, ¿de qué me perdí? Y entonces me regresé todo el acto completo a revisar. No, pues aquí no está. Y entonces luego me fui a buscar, ya a hacer como una búsqueda más automatizada, a ver dónde salen los asesinos. Y resulta que la primera vez que aparecen los asesinos es aquí, ¿no? Pero Macbeth lo que está haciendo es con un movimiento escénico darnos otro, bueno, Macbeth no, Shakespeare nos está dando la pauta de que están ocurriendo otras escenas que no estamos viendo, ¿sí? Él ya conversó con los asesinos, ya les dio pruebas y ya les dio evidencias. No sabemos si suficientes o no, pero ya los convenció de que Banco es el malo. Ahora, esto no ocurrió en escena. El público de pronto lo asume como verdadero o como verosímil. No dice, ah, claro, si lo dices que ya ocurrió, pasó en otro momento, avancemos. Esto al final de la obra se vuelve tremendo con la muerte de Lady Macbeth, ¿no? Porque ya se oyen gritos en el fondo. Ah, se murió Lady Macbeth. No, pero oye, es uno de los protagonistas de la historia. ¿De qué se murió? ¿Cómo se murió? ¿Qué dijo antes de morir? ¿A quién le reclamó? ¿A quién encomendó su alma? ¿Dijo maldito Macbeth es un estúpido? ¿O dijo viva el rey y que no muera nunca? O sea, no, digamos, hay como toda otra trama ocurriendo detrás de la escena. Y a mí me parece muy impresionante la capacidad que tiene Shakespeare para estar corriendo en este caso, dos obras, en el caso de Sueño de Noche de Verano, tres obras a la vez, ¿no? Y con los mismos actores y en el mismo escenario, y ya vieron The Globe, ya vieron las fotos del globo, en un escenario tan pequeño, con tan poca ingeniería, o al menos con tan poca a la que estamos acostumbrados en el siglo XXI o a la que se nos acostumbró en el siglo XX, ¿no? Como decían para las otras obras, no, yo me imagino aquí un escenario bien complejo y con cortinas y que debería de haber dos tramoyas y debería de haber tres cambios y no, pues no, pues no había nada de eso. Era el actor parado enfrente diciendo y la gente imaginándolo, ¿no? Era más sencillo que pastorela de primaria, ¿no? Las pastorelas de primaria ahora tienen como un presupuesto grandísimo de producción y tienen hasta para contratar a actores árbol, ¿no? Pero digamos en The Globe, pues no estaba el fulano ahí parado hablando. Entonces, digo, con la producción de la época, no quiero decir que no fueran producciones espectaculares, pero no lo que tenemos costumbre. Eh, y eso, hay muchos rastros, yo quería invitarles a que no se pierdan la obra que está ocurriendo detrás. Porque la obra que está ocurriendo detrás también es una obra muy interesante por sí misma. Y en el tono, nomás para cotorrear, fíjense cómo el tono de Hamlet de aquí es muy al estilo de Donald Trump, ¿no? Así, no, esos muchachos, yo soy muy bueno y los convencí de que todo fue culpa de Banco. Yo ya les dije que son malos y entonces, ¿no? Digamos como que yo jamás haría algo malo. ¿Cómo bombardearía yo una primaria con 200 niños, ¿no? Es como, güey, te acabamos de ver que lo hiciste, no mames, ¿no? Entonces, eso, es como bien interesante el tono y bien interesante la obra que está ocurriendo detrás. Pero, pero, pero nos acercamos hacia el final y por ahí tenemos un par de cosas pendientes, Víctor y yo. Amigo, por favor. Pues esto que tú mencionas al final es muy interesante, porque a mí me parece que el pacto de lectura que hace el sujeto que se acerca a un texto, pues tiene que ver precisamente con esa magia de la narrativa, ¿no? Cuando te enfrentas a la novela,
pues el tiempo de lectura no es el mismo del tiempo que transcurre al interior de la historia. Entonces tú, lector, vas un poco urdiendo aquellos espacios temporales, aquellos espacios físicos que presentan o que representan, y bueno, vas como uniendo estos espacios de indeterminación. Y lo que dices ahorita también, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿qué historia está detrás de la historia? Es decir, ¿cómo es que cuando vuelve a aparecer Lady Macbeth, ya está loca? Es decir, después de la cena del asesinato, es decir, todo ese arco dramático con el personaje se pierde y de pronto aparece en un asunto de sonambulismo, ¿no? Es decir, la tienen casi presa en el cuarto o donde ella habita, con una serie de acciones donde el arrepentimiento, fíjense qué interesante, donde el arrepentimiento está con Lady Macbeth, porque las acciones que ella ejecuta son las de lavarse las manos. Y esa es la acción posterior a la muerte de Duncan, cuando llega con el puñal y ella lo va a regresar y llega pues con las manos y las ropas todas llenas de sangre. Y entonces en el momento casi final, que no nos han dicho es que cómo llega a ese punto, pues uno supone que algo ha pasado como con los asesinos, pero es el momento en el que ella está como lavándose las manos, como tratando de exhibir inconscientemente una culpa. Y ahí en esa parte, nada más que esa culpa puesta como en un sentido de sonambulismo, porque, bueno, si bien está como en un asunto no tan cuerdo, más bien parece que es un asunto de sonambulismo lo que ella padece, ¿no? Es decir, no la pueden despertar, ejecuta estas acciones. Y el sonambulismo, pienso yo, desde el punto de vista del sueño, recordemos que Macbeth o el asesino del sueño en la versión de León Felipe, pues es alguien que no va a poder dormir de nueva cuenta tranquilo. Así como asesina Claudio al rey Hamlet dormido, en la tranquilidad del reposo, absorto, lejano de todas las culpas o problemas que tenga en la vida, con esa especie de sueño reparador, le llega la muerte. Y en el caso de lo que ocurre con Duncan, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Lo han engañado, lo han narcotizado, probablemente con este asunto que ustedes alguna vez comentaron del beleño, y él muere prácticamente, pues sí, acuchillado, apuñalado, pero durante el momento en el que él está dormido. Y estas voces de pronto cuando sale Hamlet y le dice a Lady Macbeth, ¿no has oído? Pues no, no he oído nada. Es que hay alguien que me ha dicho que no volveré a dormir jamás. Y luego, cuando aparece Lady Macbeth de nueva cuenta al final, ella aparece en este rasgo del sonambulismo. Macbeth no volverá a dormir, pero Lady Macbeth tiene una especie como de desorden del sueño, que sería el sonambulismo, ¿no? Entonces también apunta por ahí quizás en un asunto dentro de la obra como un desajuste, pues no sé cómo llamarlo, moral a lo mejor en el caso de los personajes, pero sí, lo que dice Mauricio me parece importante en el asunto de lo que el personaje dice y lo que uno tiene que imaginar que pasó, no solamente que está pasando, ¿no? Soy el león, no te espantes, ¿no? Soy la leona, y si hago grrr, entonces no te vayas a salir corriendo, no soy un león verdadero, como en el caso de Sueño de una noche de verano, sino aquí también un poco la voz, la representación, que es la magia del teatro, pues estaría presente, representando esos otros escenarios que no vemos en la producción de la obra. Por ahí estaría un poco este asunto, Mauricio. Y que el nombre comedia no les distraiga de que es un pesar que un imbécil así esté en el poder, ¿no? Digamos, que se pueda llamar a alguna risa burlona sobre el carácter de Macbeth o sobre el carácter de Donald Trump, que no quite la vista de que es una verdadera tragedia que un tipo así esté a cargo de los botones de las bombas nucleares. ¿No? Uno puede decir qué estúpido es este y reírse y decir, ay, mira, ilimitación y no sé qué, y por otra parte decir, oye, qué peligro que tenga los códigos nucleares, ¿no? O que tenga la armada más grande del mundo. Un poco eso es Macbeth. Es torpe, es tonto, es ingenuo, se deja llevar, es un mal muy banal, pero al final es un tirano. Y es un tirano que se trae jodido a su población y que todo mundo, todos los aristócratas lo odian, ¿no? Bueno, claro, el Macbeth de la obra, no estamos hablando del Macbeth real, porque además parece ser, esto es un dato de enciclopedia,
no es un estudio crítico, pero parece ser que el Macbeth real además fue un gran rey que mantuvo un reinado muy pacífico y muy agradable durante 15 años, pero es escocés, ¿no? El problema es que es de Escocia. Pero digamos, ahí ahí ya es donde viene la chicha de que se empieza a mezclar la realidad con la ficción, con la historia, con las referencias, ¿no? O sea, hay una cosa muy tremenda porque también habrá que ver quién escribió ese libro de que Duncan era un rey, ¿no? Hay que ver si tampoco fue un libro de historia mandado a hacer, y si no estamos leyendo mis memorias de López Portillo escritas por López Portillo, ¿no? También habría que Bueno, medir un poco pero, eso. pero fíjate claro lo que tú dijiste, en esa paradoja de las brujas, cuando la batalla se gane y cuando la batalla se pierda, quizás están anotando también este sentido que tú refieres respecto de Escocia, ¿no? Es decir, se pierde una batalla con la muerte de estos personajes, pero se gana la liberación de Escocia. Y entonces, sí hay quizás esa parte histórica que estás anotando en el sentido también de los personajes, ¿no? Yo quiero cerrar este asunto con un spoiler terrible, terrible, pero me parece que cierra de manera precisa nuestro tema de hoy. León Felipe, en la paráfrasis que tiene sobre Macbeth o el asesino del sueño, fíjense qué chulada de final tiene la obra. Están las tres brujas reunidas en un epílogo que no tiene, por supuesto, Macbeth de Shakespeare. Y dicen las brujas, lo feo es bello y lo bello es feo. Macbeth, Macbeth, Macbeth. Tenemos una cita contigo en el infierno. Y entonces, pues así está. Yo tengo una deuda con todos ustedes que no pude saldar esta semana, pero trataré de cumplir, querido Alfredo, en estos días. Me llevo el libro para poder hacerlo así. Ya Mauricio me dijo que iba a ayudarme a hacer la conversión al PDF para que sea legible en los dispositivos, porque de otra manera pasan como imagen en fotocopia y no se pueden leer. ¿No? No se pueden oír, digamos, no hay forma de que la máquina lo lea, pero ya lo haré. Pues tenemos una cita, estimados y estimadas participantes, tenemos una cita nosotros, pero no en el infierno. Yo estoy seguro que el infierno es un lugar que no está reservado para todos nosotros. Solo somos unos cuantos los que tendremos la posibilidad de estar ahí, pero no todos. Yo deseo que ustedes estén en los círculos celestiales, pero así terminamos hoy nuestra sesión. Estimado Mauricio, no sé si haya algo más. Teníamos una cuestión que platicar, decir que Mauricio